Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a este espacio, a este rincón semanal donde estudiamos temas relevantes de la palabra. Hoy quería compartir sobre las razones por las que creo en Jesucristo. Tal vez el tema no parece muy creativo, el título no parece muy creativo. Por eso hoy quería compartir algo más personal y pastoral y ahora les voy a explicar por qué. Sobre esto que significa para mí tanto y es este Jesucristo que cambió mi vida. Y tratar de parafrasear en palabras muy claras la razón por la que creo en Jesucristo. Hace muchos años me senté a hablar con un joven con el cual nunca me pude igualar en cuanto al dolor que este joven padeció. Conoció las calles de Medellín, conoció las drogas, conoció la violencia, fue reclutador de la guerrilla. Así que cuando él me contaba su historia de a pedacitos, mes a mes, me di cuenta que estaba frente a un libro, un catedrático del dolor. Y un día en particular, su corazón se rompió y a borbotones y entre lágrimas me contó algo que era para él muy duro. Cuando yo me encuentro frente a esta historia y esta escena, obviamente, como siempre, guardo silencio porque el dolor merece ser escuchado. Y también porque yo no había vivido lo que este hombre había vivido, así que yo sabía que mis palabras debían ser muy medidas, porque es muy fácil compartir de Jesucristo entre fórmulas y frases precocidas a escuchar, a ser sensible, a escoger bien las palabras como Jesús lo hubiera hecho. Y este joven me contó que si bien creía en Jesucristo y quería seguir adelante, había algo que le impedía avanzar en las cosas de Dios y colocar su vida en lo que podría ser un llamado de Dios para él. Todos los días o semanalmente, él volvía a ver el rostro de un hombre que le había quitado la vida violentamente a su hermano. Así que cuando estas escenas, esta imagen se producía, él se llenaba de ira y de sed de venganza y me decía, yo no puedo avanzar, usted pastor viene y me habla de perdón, pero ¿cómo puedo yo perdonar al asesino de mi hermano que todavía camina por frente a mi casa? Yo sabía que había dos decisiones que se iban a tomar ese día y en ese momento. Una era la decisión de que este joven diera al trasto con Dios, se olvidara del mensaje y diera rienda suelta a su odio. Esa era una posibilidad. La otra posibilidad era que este hombre finalmente entregara su dolor y su resentimiento a Jesucristo. Pero yo tenía que saber responder lo que he tratado de responder durante más de 20 años. Preguntas que son todas las mismas, no importa cómo se presenten. En ese ambiente pesado, en esa reunión con este joven, había entre líneas una pregunta que más o menos decía lo siguiente: ¿vale la pena, pastor, este Jesucristo para que yo tenga que sacrificarme tanto y dejar de resolver el tema con este asesino a mi manera? ¿Vale la pena este Jesús? Tal vez otra forma de preguntar lo mismo era: pastor, ¿será que no hay otra manera? Usted viene y me dice que Jesús es la única manera. De repente, pastor, usted no es un poco estrecho en eso. Y sí haya otra manera en donde Dios me permita de alguna manera degollar a este hombre y seguir con mi fe. Otra pregunta es, repito, siempre es la misma, se presenta en forma distinta, es: ¿será que hay algún beneficio en colocar las riendas de mi vida en las manos de este Jesucristo? Si yo hago lo que Dios dice, ¿hay alguna consecuencia positiva? Estoy hablando de situaciones sin salida, no importa en este caso un tema de violencia y de perdón, o en otro caso estoy dando ejemplos solamente de una mujer cuyo video subimos al grupo de WhatsApp. Es una mujer a la que le ministramos en un sector de extrema pobreza aquí en Medellín. Es una mujer que sufre de diabetes, ha perdido sus dos piernas, vive en extrema pobreza
no tiene a veces qué comer y casi nunca tiene para cubrir los gastos de la insulina o de las tirillas para medir el azúcar en sangre. Encima de todo esto tiene 2 hijos que son drogadictos y que cuando no tienen cómo comprar la droga, entonces venden la medicina o el mercado que nosotros le damos. Cuando le ministramos, oramos por ella, otra vez surge la misma pregunta. Ahora, ella es muy respetuosa, ella es muy agradecida, pero entre líneas uno puede leer la pregunta, ¿será que Jesús, este Jesús que ustedes me presentan, puede realmente traer una salida? ¿Puede transformar mis circunstancias? Vivo en un rancho que se inunda cuando llueve, 2 hijos que son drogadictos que me roban, enferma en estado terminal, sin cobertura de salud. ¿Puede Jesucristo traer una salida? ¿Puede Jesucristo traer perdón donde hay resentimiento? ¿Puede Jesucristo traer provisión y transformación? Repito, son las preguntas que uno muy respetuosamente debe responder. Porque si no sabemos responder estas preguntas, lo más probable es que la gente nos vea a nosotros como buenos humanitarios, que vamos y ayudamos, que tenemos la mejor intención, lo hacemos por X motivo, en fin, ahí vamos y ellos son muy agradecidos. O vamos a encontrarnos también con personas que nos van a escuchar, pero nos van a escuchar con cinismo. Cinismo me refiero a personas que han sufrido mucho y personas que han sufrido mucho durante mucho tiempo, que se pueden llenar de cinismo ante el mensaje de Jesucristo. Bueno, es tu fe, es lo que tú crees, está bien contigo, pero no vengas a mí a decirme que Jesucristo tiene injerencia en mi día a día y que tiene poder para transformar circunstancias. El cinismo es algo que me preocupa y le pido a Dios siempre lo compartí esta semana con alguien, que mi corazón no se llene de cinismo. Estaba leyendo en estos días que solamente en California se asesinan 364 niños en promedio, estando en el vientre de sus madres. El vientre de una madre hoy día es el lugar más peligroso del mundo. Y más aún cuando hay ordenanzas y gobiernos que emplazan estas leyes de tal forma que es legal quitarle la vida a un bebé. Y no solamente esto, sino que encima fomentan en otros estados de los Estados Unidos para que traigan madres que están embarazadas y que simplemente pueden realizarse un aborto gratuito en California. Ahora, al mismo tiempo, las iglesias son cerradas por el tema del coronavirus, que apenas está matando, entre comillas, a 60 personas. Cada vida es valiosa, no digo que no. Pero entonces, ¿cuál es la doble moral? Por un lado, matamos 400 niños y por el otro lado, cerramos las iglesias para proteger a 50 personas. Soy argentino, crecí en Argentina y estoy muy al tanto de lo que está pasando allá. Y digo esto no con cinismo, pero vuelvo y digo, esto puede llenar a cualquier persona de cinismo. Hoy en día el presidente que rige los destinos de toda una nación es un hombre que tiene una esposa con la que no está casada. Su hijo es drag queen, un hombre inmoral, un hombre que no califica para ser líder de nada y sin embargo hoy está conduciendo a Argentina hacia una segunda Venezuela. ¿Cómo no llenarse de cinismo? Cuando uno ve la realidad nacional o familiar o personal, cuando escucha historias como estas, ¿este Jesucristo realmente tiene injerencia en cuestiones nacionales, familiares, personales? Ahora, usted me va a escuchar decir de vez en cuando lo mismo, y yo lo sostengo. Yo vine aquí a Colombia, y lo digo con humildad y sin jactancia, ahora me voy a explicar, a cambiar una nación. No porque era argentino, no porque era preparado, no porque tenía algo que otros no tenían. La razón por la que vine a cambiar una nación es porque creo en un Jesucristo que tiene la última palabra. Vuelvo y digo, esto no es jactancia y me voy a explicar. Yo no vine a cambiar una nación desde un púlpito, ni vine a cambiar la nación desde un puesto político. He entendido que para cambiar una nación primero hay que cambiar una ciudad. Y creo que antes de cambiar una ciudad debo cambiar un barrio. Y antes de cambiar un barrio debo cambiar una cuadra, y antes de cambiar una cuadra debo cambiar una casa, y antes de cambiar una casa debo cambiar mi vida.
En la medida que empiece desde esa manera, desescalando la ambición, entonces podré presentar a un Jesucristo que no solamente transforma mi vida, sino que transforma también mi entorno. Este joven que yo les mencioné al principio, hoy sirve al Señor, hoy cree en el Señor, hoy perdonó, es amigo, tomó la decisión correcta. Así que vuelvo y les digo, creo en un Jesucristo que no sale en los medios, que no es publicitado, sin embargo es un Jesucristo que por donde ha ido ha dejado un reguero de personas transformadas, milagros que no se publican, pero son difíciles de explicar, pero aún así son reales. Entonces, cuando hablaba con este joven hace tantos años, me di cuenta que no tenía que hablar de Jesucristo, porque él entendía cosas de Jesús, creía en Jesús. Lo que tenía que hacer para responder las preguntas que él tenía era colocar a Jesús en una posición de relevancia. Era mostrarle a este joven quién realmente es Jesucristo. No el Jesucristo histórico o religioso que todos acomodamos en alguna frase, sino el Jesucristo transformador, poderoso, personal, que sí es efectivo, que ha sido efectivo y que hay pruebas de ello no solamente en la Biblia. Así que me di a la tarea de tratar de explicarle la relevancia de Jesucristo. Escúcheme bien, este tema de la relevancia es bíblico y me refiero al tema de que hay muchas personas que dicen y profesan creer en Dios, pero no le dan la relevancia a Dios. Y había un caso de un rey que se llamaba Asa. Eso está en 2 Crónicas 16:12, que enfermó, se le hincharon los pies, la enfermedad era muy grave, dice la palabra. Pero miren lo que dice, pero aún en su enfermedad, 2 Crónicas 16:12, aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Pocas palabras, sí, creía en Jesús, sabía que tenía acceso al Señor, sin embargo fue y buscó a los expertos médicos. No estoy diciendo que no busquemos a los médicos si estamos enfermos. Lo que estoy diciendo es que este hombre sufría de ese problema de no darle a Jesús el lugar que le correspondía. Soy italiano, mejor dicho, descendiente de italianos. Y todo descendiente de italiano jamás comerá espaguetis enlatados o una comida precocida. Si hablamos de pastas, tienen que ser pastas caseras, tiene que ser una salsa casera. Mejor dicho, esos espaguetis deben tener peso, esencia, personalidad. Y una de las cosas que se ha hecho y se está haciendo, a veces digo yo, en nuestra cultura cristiana, es quitarle precisamente a ese Jesús la personalidad, la esencia y el peso. Por eso cuando alguien es preguntado y le dicen ¿por qué crees en Jesucristo?, algunos creyentes gaguean y no saben responder. Cuando los bombardean con situaciones difíciles y cosas que provocan el cinismo, son personas que se vuelven en su fe tímidos y salen con un montón de soluciones y salen con un montón de opiniones, pero le quitan esencia, peso, personalidad a este Jesucristo. Ahora, esto es algo que le pasó también a los discípulos. Cuando Jesús se presentó y les dijo quién era, porque desde el principio reveló quién era, los discípulos no le creyeron. Jesucristo fue visto al principio solamente como un líder que podía ser seguido. En algunos momentos, avanzados los meses, creyeron que tal vez era un hacedor de milagros. Más adelante en el ministerio lo vieron como alguien tal vez revolucionario. Después de 3 años vieron a Jesús como un mártir cuando moría en la cruz. Pero no fue hasta después de la resurrección que pudieron percibir la preeminencia y la relevancia de Cristo cuando lo entendieron como Dios. Ahora estos convivieron con Jesús, comieron y durmieron con Jesús y les llevó 3 años entender quién era Jesús. No estoy desalentándote a ti para que no le conozcas, solamente te digo, muchas veces no es un tema de hablar quién es Jesús, sino es preguntarnos cuál es el lugar que le damos a Jesús en nuestras vidas. Este Jesucristo fue fiero en sus convicciones, sus palabras revolucionarias. Su estela de personas cambiadas son hasta el día de hoy incontables.
El terror que él dibujaba en el rostro de los endemoniados marcaba la autoridad de su ministerio. Nunca escribió un libro, sin embargo, de él se han escrito cientos de miles. Radical como ninguno. Mira a todos desde arriba. Nadie se puede comparar con él. La tumba de Cristo está vacía, la de Confucio no, la de Mahoma no. Cada una de sus palabras han sido estudiadas, reestudiadas, comparadas, atacadas, desglosadas como ninguna otra palabra. Hay más pruebas de la existencia de este Jesucristo que del mismo César. 2000 años más tarde, millones le siguen. Algunos hablan de que el 30% de la población mundial profesa la fe en Cristo. Este Jesús vivió en un pequeño lugar. Sin embargo, cambió la educación del mundo, los derechos civiles, la economía, la ciencia y principalmente este Jesús cambió los corazones. Nunca escribió una canción, sin embargo, de él se han escrito miles de canciones. Explicar a Jesús es casi imposible, ignorar a Jesús es desastroso, negar a Jesús es fatal. Por eso Pablo escribe en el libro de Colosenses capítulo 1, 18 y 19 y dice: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo estaba hablando no solamente creer en Él, sino darle a Él el lugar que le corresponde. Jesús no quiere ser prominente, quiere ser preeminente. En pocas palabras, quiere ser relevante, relevante en tu vida y en la mía. Juan 14:6 dice que Jesús no es vida, Él es la vida. Jesús no es verdad, Él es la verdad. Jesús no es camino, Él es camino. Son versículos excluyentes, pero Jesús es muy claro en este sentido. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso es relevancia. Cada vez que los discípulos lo descifraban, Jesús los sorprendía. Hay un pasaje que está en Mateo 8, 27, en donde Jesús está en la barca con los discípulos de una gran tormenta. En Galilea se presentan esas tormentas sin previo aviso. Jesús durmiendo, y los discípulos los despiertan y lo confrontan y le dicen: ¿acaso no te importa que muramos? Jesucristo se levanta de su sueño y dice: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Así que estaban con Jesús, convivían con Jesús, sin embargo dicen: ¿quién es este a quien todavía no podemos lograr descifrar? Jesús se posiciona como un antes y un después. Y por eso Lucas capítulo 12, verso 8 y 9 dice lo siguiente: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. Mas el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. De acuerdo a Jesús, lo que yo pienso de Él y cómo respondo determinará mi destino eterno, en la forma en que lo ubique o no en el lugar que le corresponde en mi vida. Job en el Antiguo Testamento hizo una pregunta, quejándose y peleando con Dios por todo su sufrimiento, hizo esta pregunta, Job capítulo 10, 4. Y le dice a Dios esto: ¿acaso tienes tú ojos de carne o ves como el hombre ve? En pocas palabras, Job le estaba diciendo: tú no entiendes mi sufrimiento, tú no eres hombre y no has pasado por lo mismo, así que ¿cómo te atreves a decirme lo que tengo que hacer? Ahora sabemos que Jesucristo vino, se encarnó y se colocó sobre la mesa para que usted y yo escudriñáramos quién era Dios en la persona de Jesucristo. Sí se hizo carne, sí sintió, fue tentado, murió por nosotros. Así que Jesucristo es esta constante muestra de sorpresas de parte de Dios a todas nuestras preguntas. Por eso es bueno ir escalando en el conocimiento de Dios, descubriendo y redescubriendo a este Jesucristo, por ejemplo, que se frustraba con la terquedad, se enojaba con la religiosidad y sin embargo se sentía asombrado cuando encontraba a alguien que creía realmente en él. Jesús no era ni aburrido, ni religioso, ni predecible. Así que volviendo
Al caso de Freddy, quiero volver a las preguntas que usted tiene. Y cuando me refiero a Freddy, ya di el nombre del joven aquel que les mencioné. ¿Qué tan relevante es Dios en tu vida? Y no digo de creer esporádicamente o de aferrarse corriendo a Él cuando la presión apremia. ¿Qué tan relevante es Jesús en tu vida? En mi vida, pues obviamente ha sido muy relevante. Y como decía un pastor más sabio que yo, hay cosas relacionadas con Dios que se tienen que experimentar. Eso te va a dar autoridad para compartir el mensaje, eso te va a dar peso en las palabras que digas. A Pedro lo criticaron mucho, porque según la palabra fue un traidor que lo negó, impulsivo muchas veces, que creía y descreía. Sin embargo, fue el único que salió de la barca en aquella famosa historia y caminó sobre el agua. Ciertamente, claro. Dejó de poner los ojos en Cristo, miró las olas, sintió el viento y empezó a hundirse. Pero ¿quién le quita lo bailado? Así que Pedro puede hablar con toda la autoridad diciendo, sí, yo caminé sobre el agua. Y eso es algo que hay que experimentar. Yo no sé si te has vuelto cínico. Lo entendería porque el dolor que se repite durante mucho tiempo tiende a arrugarnos el corazón y a volvernos duros. Pero siempre te voy a decir por qué escuchamos y abrimos puertas a tantas voces y dejamos de lado a este Jesús. Mi deseo es invitarte siempre, insistirte a que lo experimentes. Pero antes de terminar, en medio de esta pandemia y las situaciones que vienen, quiero darte una promesa que Dios me dio hace mucho tiempo a mí. Una promesa que es para ti también, pero tiene obviamente una pequeña exigencia. La promesa está en Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8. Y termino con esto. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Escuche bien esta parte. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El versículo 7 dice lo siguiente, y lo repito, tiene mucha importancia con todo lo que venía diciendo. Bendito el varón que confía en Jehová. Y luego termina diciendo algo que me llamó la atención, y cuya confianza es Jehová. Porque una cosa es confiar en Dios, una cosa es tener una relación con Dios, una cosa es respetarle, una cosa es darle un lugar a Jesús en la vida de uno. Otra cosa muy distinta es que Jehová sea nuestra confianza o Jesús sea nuestra confianza. Cuando termina diciendo el versículo 7, y cuya confianza es Jehová, no está hablando ni más ni menos de darle a Dios la relevancia y el lugar que le corresponde. Que Jesús no se transforme o que Dios no se transforme en un supermercado al que voy a comprar cuando necesito, sino que Dios se transforme realmente en el centro de mi vida. No es fanatismo, no es hacer un camino estrecho, es la pura verdad. Porque Jesucristo no quiere que le busquemos por lo que Él da, sino por lo que Él es. Cuando entendemos eso, no en nuestras mentes, sino en nuestro corazón, cuando confiamos en Él, pero lo hacemos a Él el eje de nuestra fe. Y hay una relación personal que trasciende la religiosidad. El versículo 8 nos da una tremenda promesa y nos dice, aún en el año de sequía, cuando todo funcione mal como este año, tú no dejarás de dar fruto. El que cree en Él y cuya confianza es Jehová, dará fruto. Su cama será mullida en la vejez. Hay tantas promesas como estas, donde Dios guardará, porque Dios habla una economía, Dios está por encima de los números. Son promesas que solamente un Dios poderoso puede hacer, pero sin embargo limita estas promesas a ciertos personajes. Y yo quiero invitarte hoy a que no solamente creas en Jesucristo, sino que le des relevancia a su palabra, a Él, a sus promesas en tu realidad. Que le digas, Jesucristo, yo quiero escalar, quiero no solamente verte como un líder, quiero como los discípulos que me sorprendas,
que pueda yo decir quién es este que calma los vientos, que lo puedas ver como un hacedor de milagros, pero principalmente que lo puedas ver como Dios, el único Dios. Creo en este Jesucristo porque nunca me ha defraudado. Creo en este Jesucristo porque cuando merecía juicio, extendió perdón. Cuando era de todos los ignorantes el más grande, Jesucristo vino con misericordia a mi vida. Quiero contarte que Jesucristo ha respaldado su palabra y ha transformado muchas vidas. Estoy hablando de mínimamente 20,000 personas que han pasado por el ministerio. Ahora, no he cambiado una nación, pero tal vez he cambiado una cuadra, pero ciertamente he cambiado mi vida. Así que empecemos por ahí. Yo quisiera orar por ti para que abraces a este Jesucristo hacedor de milagros, pero también abraces a este Jesucristo que es Dios. Que no lo niegues delante de los hombres, que lo tengas en la punta de la lengua y principalmente sentado en el trono de tu corazón. Creo en Jesucristo con todo mi corazón, ojalá que tú hagas lo mismo. Vamos a hacer una oración, cierra sus ojos ahí. Señor, en este momento oramos, no solamente porque queremos confiar en ti, sino porque hay personas que me están escuchando que tienen las preguntas que mencioné. Y hay dos caminos, algún camino dice, definitivamente sí, qué bueno que es Dios, pero no creo que Dios sea efectivo en mi situación y no creo que Dios tenga la palabra final en lo que estoy viviendo. Ese es un camino, pero hay otro camino en donde yo te invito y te imploro a que creas que realmente Dios sí realiza cambios. Es un cambio a la vez y empieza en tu corazón. Luego seguirá en tu entorno. Tendrás impacto, dejarás legado. Esto no es emocionalismo, es promesa. Para eso debes depositar tu fe, no en una religión ni en un Jesucristo amigable, domesticado que colocamos en un arbolito de Navidad, sino este Jesucristo con esencia, con personalidad, fiero, que ha transformado la historia en la que vivimos, silenciosamente a veces. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu pecado, es reconocer tus faltas. Lo puedes hacer a solas, en tu cuarto, tener una oración sincera. Díselo y dile, Señor Jesús, quiero que tú seas mi confianza. Quiero que tú tengas la última palabra. Quiero conocer a ese Jesucristo que calmó los vientos, calmó las olas, venció la muerte, humilló a Satanás y marcó un antes y después en nuestra historia. Hazlo también conmigo. Señor, no quiero conocer al Jesús que se lee tibiamente en algún que otro libro. Quiero a ese Jesús personal. Y le puedes decir si quieres, Señor, te recibo en mi corazón y a partir de este momento voy a vivir de acuerdo a tus preceptos, voy a cometer errores, soy imperfecto, pero sostenido por tu gracia terminaré la carrera que tengo por delante. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por estas personas que han orado, y te pido que tú respaldes, Señor mi Dios, para que la balanza se incline, Señor mi Dios, hacia ti y no hacia la duda. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, nos vemos si Dios quiere en una semana. Un abrazo.